La navegación tiene sus dificultades, más aún si se anda por tierra. Arena de antiguas marejadas, ripios de sal y vientos engañosos. Hoy arribé sin darme cuenta a este desierto mentiroso, lugar de batallas y disputas, de extranjeros y nativos, de lenguas que aún susurra el cielo cuando cae el alba y el sol descongela la helada de invierno. Apenas anclé mi barco en estas zonas, supe que me quedaría un buen tiempo. Paciencia, tripulación, la historia recién comienza. Nos esperan mitos, leyendas, testimonios y relatos cargados de verdades. Paso dispersa de una parte a la otra. A veces me cobran derechos por atravesar. Este sitio por donde camino ahora me embarca en un nuevo viaje. Mi pasaje, el tiempo. Pasajeros, pasaremos por un estrecho entre dos territorios. Seleccionaremos solo un trozo de los muchos textos que podremos encontrar. Acogeremos a nuevos viajantes y finalmente mutaremos. El pasaje en el arte es una transformación de una voz o de un tono a otro. La Nochebuena de 1965 recibió a una niña, Rosarito. Nació en Mar del Plata, pero sus raíces eran pampeanas y algunas de sus ramas también. A los 11 años se fue a vivir a Buenos Aires y comenzó su vínculo con el arte. Exploró la música, la actuación y la escritura. En 1986 debutó en el cine con un papel en la película Pobre Mariposa y 2 años después en Color Escondido y Lo que vendrá. En 1990 participa en la película Yo, la peor de todas, pero un año antes, con su grupo musical Suárez, se suben por primera vez al escenario en el barrio porteño de San Telmo, centro de la movida cultural de los 80. Rosario, por entonces, tenía 24 años y era estudiante de arte dramático. El rock indie de Suárez se materializó en 1994 en el álbum Hora de no ver y en el videoclip que dirigió Esteban Sapir. Mientras tanto, Rosario no deja de actuar. Aparece en Mil Boomerang de Mario Galperín y en 1999 protagonizó la película Silvia Prieto, dirigida por Martín Retzman, que se convierte en ícono del cine independiente argentino. El cambio de siglo dará lugar a nuevas mutaciones. Nace su hija Nina Suárez, la banda se separa y encara un proyecto solista. A esto se le suma su libro de poesía, Poemas en prosa, que no será el único. El resto de sus años seguirá fuertemente vinculada a la literatura. Un vínculo a una canción es una cita. Son citas, postear un poema de otro, retuitear, contarle a otros lo que dijo esta tarde un amigo, lo que escuchamos al pasar. Citar es hablar por boca de otros. Hacemos a los otros hablar, pero eso nos compromete más que nuestras propias palabras. Nada es una verdad recién elaborada, solo podemos citar las fuentes. Hoy en día citar las fuentes es la única verdad, pero no es tan fácil. No pude citar una fuente, porque es tan citada esa afirmación sin mencionar la fuente que su rastro se pierde y quienes la citan no son fuentes de verdad. Es una cita sin origen directo detectable. Cualquiera puede citarlo para afirmar su verdad de frente, de costado, sin querer o queriendo.
Bueno, esto un poco acá tiene que ver con lo que estábamos diciendo, en el sentido de que, bueno, esa es una de las verdades que no tienen fuentes y que se afirman, y cualquiera lo puede afirmar, ¿no? La perpetuidad de la libertad de la juventud o de la infancia. Con el tiempo, no sé, aprendí como a reconocer, por lo menos de mi propia escritura, aprendí a reconocer aquellas frases o como tonos del hablar de las cosas que son, ¿cómo puedo decir? que necesitan alivianarse en la música y ser cantadas. O sea, y que pueden ser cantadas porque son decibles, o hay algo en la forma de la escritura que las hace como viajeras, o sea, son de paso. Además, la escritura no es de paso, o sea, uno pasa por la escritura cuando lee, pero puede volverse, puede quedar, puede revisar, puede copiar, no sé. En cambio, la canción la escuchás, pasó, está bien, después podés ir a mirar la letra en algún lugar, pero digo, pasó, el momento que la canción te pega, vos la escuchaste y es una pasajera la canción, es alguien que está de paso. Entonces hay formas de decir las cosas que son compatibles con algo así, con algo que es pasajero, y que en el momento lo tenés que agarrar, si no se fue y ya pasó. Rosario, siempre inquieta y multifacética, siguió participando en películas, en obras de teatro, en la televisión, donde tuvo una columna de libros. Nunca dejó de escribir, componer y estudiar. ¿Cómo se construye la esencia de un personaje? Más complejo aún si esa esencia trasciende el personaje mismo y deja su particularidad individual para transformarse en un todo colectivo. La esencia, entonces, no puede verse sin ser observadores también de todas las personas a las que atravesó. Relaciona tu historia con Rosario, ¿cómo nace ese...? Bueno, primero que nada, como súper fan de su obra, de su producción, primeramente musical, como, bueno, y en el cine también, ¿no? Con Silvia Prieto en los 90. Como, si bien hay una diferencia de algunos años, igual es como de ahí, desde súper fan. Después, una vez la fui a ver a Altagracia y estrenaron un disco y fue muy lindo, fue como una aventura así. Y como hicimos unos talleres de escritura, que ella dio unos talleres de escritura en Casa 13, esa como en Córdoba, como la primera vinculación. Después me volví a vivir a Santa Rosa, yo estudié y viví en Córdoba un tiempo, estudié cine allá y después me vine a vivir acá y empecé a trabajar con Dani Rodi, que ella estaba como directora del Museo El Gorosco y era amiga de Rosario, y entonces empecé como a encontrarme en algunos espacios en común, pero como siempre me da como un pudor porque era como un montón, ¿no? ¿Viste? Esas cosas así. Y después siempre con su obra, más que nada. O sea, yo a Rosario la conocí de verla un par de veces y con Dani en común, digamos. Pero bueno, después el acercamiento a su obra, a sus textos, a sus libros, un poco por ahí. Ujú. ¿Y cómo apareció la idea de hacer una película, ¿no? sobre ella? Bueno, nosotros con Aníbal Buede, que es el protagonista de la peli, empezamos a pensar en hacer una película en el 2019, 20 por ahí. Y habíamos pensado en Rosario como coprotagonista. Como que se lo alcanzamos a contar un poquito y a mí me parecía como una locura, o sea, como que Rosario pueda ser coprotagonista de la peli era como un montón. En el 2020 con la pandemia, bueno, esta idea queda trunca porque Rosario fallece acá en Santa Rosa y bueno, queda todo trunco, ¿no? Fue como un montón. Em, y después decidimos como retomar esta idea y darle un giro. La película empieza a ser, era de un artista que viene a La Pampa, queda varado y decide hacerse pasar por muerto. La ficción que habíamos inventado tenía que ver con eso. Y con el tiempo empezamos a transformar esa ficción en que un artista que viene a La Pampa y queda varado, y en un momento la película que viene a filmar no puede seguir filmándose porque su protagonista no está, y empieza como a tratar de reconstruir
las formas de ser artista de Rosario en Santa Rosa. La peli tratamos en realidad de buscar cómo producía Rosario, cómo se vinculaba, cómo trabajaba con las materialidades, pero también con la poesía, con los textos, con las palabras. Y a partir de eso es como la estrategia que intentamos tomar de método para filmar la película, digamos. Trabajamos mucho con los libros de ella, con el Diario de la Dispersión. Hace unos años, cuando con Dani teníamos una galería de arte que se llamaba Bermú, Rosario vino y tuvo unas charlas con Claudia del Río, donde ella empezaba a trabajar la idea de la dispersión. Tomo como fragmentos de esos audios para tomar estrategias, ¿no? Como las estrategias de producción de ella. Replicar un poco algunas acciones, pero sobre todo las estrategias de trabajo y de vida, como un poco por ahí. ¿Cuál es tu relación con Rosario Blefari? Nada, nos conocíamos de chico, de cuando ella venía acá a Santa Rosa a visitar los tíos. Después lo típico, nos distanciamos con la edad. Ella ya se fue a Buenos Aires definitivamente. Se instaló en Buenos Aires definitivamente. Pero bueno, quedó esa relación. Después la retomamos cuando nosotros teníamos un suplemento en el diario La Arena, el 100%. Y la contacté para hacerle una nota, todo bien, qué sé yo, fuimos a Buenos Aires, pasamos todo un día con ellos, con la banda en sí, con todo Suárez. Y después fuimos a la noche al recital, todo buenísimo. Y nada, ahí quedó, o sea, siempre mantuvimos el contacto, pero lo que te digo, a la distancia, o sea, la vi un par de veces que vino acá, pero no mucho más. Vos que la conociste de chica, ¿cambió mucho en su desarrollo, digamos? No. Era siempre Rosario, o sea, Rosarito, yo la conocí como Rosarito. Teníamos 10 años, o sea, ella tenía 10 años, yo tenía 6 más o menos. Y fue una relación así de veranos, de 2 o 3 veranos que ella siempre venía acá. Y yo siempre estaba metido en la casa de la tía de ella, o sea, porque sus primos eran músicos, me daban música a mí, entonces de ahí venía más que nada la relación. ¿Qué era lo que más te gustaba de Rosario? No había más que nada, obviamente, su obra, todo lo que representaba su obra, y eso que te queda de que la conocí de chiquito, qué sé yo, pero todo lo que es la música, siempre estuve relacionado con todo lo que es la música, o sea, como aficionado, o sea, admirador de todo lo que era el rock independiente, todo eso, y ella fue una de las abanderadas del rock independiente, por eso te digo, no puedo resaltar tanto la parte poesía, porque no la conocí, o sea, después me puse a leer uno de los libros de ella, pero sí, la parte musical era lo que más reconocía, lo que más me gustaba. Me parece como la forma de vincularse con la vida y el arte, cómo su vida y su quehacer siempre estuvieron como muy vinculados, su manera de producir, su manera de trabajar, y su manera de vivir, como me parece eso me genera mucho, no sé si la palabra es admiración, pero sí, como la independencia que manejó en relación a su obra, las estrategias que desarrolló para llevarla adelante, pero cómo eso se entrelaza y también cómo era una habilitadora de vínculos y de maneras, ¿no? Como su generosidad, no sé, me parece una mina súper generosa con las personas. Y su obra es muy transparente, me parece eso, como sí, me parece que es una artista completa Rosario, porque también trabajaba con collage y trabajaba con letras y con música y las preguntas que se hacía y la curiosidad por las cosas, me parece, eso también, ¿no? Su tono, la manera en que contaba las anécdotas.
que te parecía que las estabas viviendo, no sé, como que hablaba como sonriendo. Cuando contaba una anécdota era como la gente que habla sonriendo, que todo es cálido, muy hermoso. Creo que también es como un faro un poco, ¿no? Como nos pasó con esta peli, che, bueno, ¿cómo seguimos adelante? Bueno, no sé, intentando y buscando formas de hacerlo posible. Y el equilibrio también, ¿no? Entre ser, no sé, ser artista y vivir de eso o no, todas esas preguntas que siempre están en el quehacer. ¿Cómo recibiste la idea de poner una calle con su nombre? A mí me sorprendió un montón, me escribió una amiga que trabaja en el consejo y me dijo que había un proyecto de ordenanza y fue como, es re hermoso. Después me enteré que había sido Edgardo, que había como presentado el proyecto, que habían estado trabajando. Y también me pareció re lindo que sea acá en el barrio que vivo yo, porque, no sé, por un montón de cosas, porque más allá de que es el barrio donde vivo yo, pero también su papá Roberto vivía en el Plan 5000 y tiene una cercanía con el campo, el Plan 5000, y los registros que ella tiene de los planes de vivienda y la valoración que tenía sobre la posibilidad de tener una casa, ¿no? Como todo lo que implica poder tener una casa, cómo lo vivió su familia, y cómo lo vivimos las familias que podemos acceder a un programa de plan de vivienda, más allá de la tipología, del sistema o lo que sea. Y cuando surgió esto de la calle, o sea, de decir vamos a... O sea, veía que yo le daba más bolilla a la calle que está allá atrás, que es la del Cuenco, que no tenía nombre y que es larga. Entonces digo, bueno, se ponen tantos nombres feos. No, feo, no, qué sé yo, nombre. No sé, Poco significativos. Exactamente, poco significativos para el lugar, o sea, para Santa Rosa, para La Pampa, nombre que son un ni enorme que no los representa ni al vecino tampoco. Y digo, bueno, ¿por qué no el nombre de Rosario? Que, o sea, se fue joven, tuvo una relación muy fuerte con La Pampa en sí, en todo lo que es poesía y todo eso, todo lo que hizo. No tanto con la música, pero sí en la parte poética. Había dado un montón de talleres acá. Y bueno, después inclusive me enteré que había venido una vez con una obra de teatro. ¿Qué repercusiones tuvo que hayan puesto estos carteles acá? Digo, por la gente que la conocía, familiares o eso, ¿cómo lo recibieron? Bueno, ahí retomé la relación con el que era su pareja, Fabio Suárez. Y nada, ahora seguimos viéndonos porque él se instaló acá en Santa Rosa a vivir. Así que seguimos en contacto. Y sorprendente de que iba a quedar en la calle nada más. Después empecé a hablar con la Colo y todo eso, Staudiger, y surgió lo de, bueno, hacer como una presentación más formal. Y ahí fue cuando se armó el escenario, vino gente a tocar. Pero fue la Colo, la encargada. Entonces me pareció como re hermoso que si es acá en La Pampa, que sea en un barrio y que sea en un barrio tan cercano al campo. Y cuando hicimos la inauguración del cartel y todo eso, que vino Susana, que era su amiga, Susana dijo como a ella le hubiese encantado este lugar. Y a mí eso me parece como, ya, es un montón. También me parece como re fuerte, ¿no? Como el nombre, cuando vinieron los trabajadores de la municipalidad y descargaron el cartel, la primera vez que vi el nombre impreso fue como fuerte, ¿no? Sí, es como fuerte. Pero sí, yo no sé si la palabra es fan, pero como admirando mucho a alguien. Y me parece re lindo también que tengamos como la cercanía de las calles, de las personas que conocer, ¿no? Hay un montón de calles poetas en Santa Rosa, de calles músicos, de calles, bueno, no sé, de distintas personas. Y me parece que eso también nos da como una unión de comunidad, ¿no? Me parece que está bueno. El límite a la creatividad es el cuerpo, decía Rosario. Un 6 de julio de 2020 dejó el suyo para cruzarlo. Los libros, Diario del Dinero y Diario de la Dispersión, se publicaron póstumamente. Dejó además un corto hecho en La Pampa, también grabaciones, escritos y videos que la gente sigue compartiendo en redes.